Muy buenas, subrayartitos. Bienvenidos, hijos de Bradbury, a un nuevo episodio de Subrayarte, vuestro podcast de divulgación cultural. En esta ocasión, nuestra cámara y micro cruzan el umbral del tiempo para llevar el arte del salón a la naturaleza. Y qué mejor escenario que el Monsacro, donde la niebla esconde secretos de antaño y la piedra protege en las alturas el tesoro que una vez fue eco de fe. Cuenta la leyenda que el obispo Toribio reunió las reliquias en el Arca Santa desde Jerusalén y las llevó libres de amenaza a la cima de esta montaña antes de que el rey Alfonso las trasladara a la Cámara Santa de Oviedo. La naturaleza asturiana protegió así el corazón de Dios y el Monsacro se convirtió en su guardián. Ambos guardan la huella de un pueblo que buscó elevarse hacia lo divino mientras afirmaba su poder en la tierra. El arte asturiano sigue siendo un relicario de reyes y un eco de los arcángeles protectores de la tierra. Sus iglesias no son ruinas, son himnos de piedra que siguen cantando desde la colina y el prado la memoria de un tiempo en que Asturias fue la guardiana de la historia. En Asturias hay arte. Puedes levantar la cabeza y verlo. Lo cierto es que es refugio de cuadros prohibidos y amparo de la piedra y el mármol. Los colores se funden en la paleta del artista más exigente. La musa es tímida y primitiva, pues siempre posó desnuda y ancestral. En Asturias, el arte está en cada mariposa que quiere ser acuarela en el lienzo del cielo, en el sonido del silencio cuando los templos de roca del pasado emergen, en cada grano de vida, en cada respiración agitada, en cada emoción, cada vez que la naturaleza tiñe de verde nuestro paraíso. En Asturias no hay museos, porque el arte quiere esconderse en el agua y en los árboles. No hay museos, porque ninguno puede albergar una obra de arte tan grande. Bienvenidos, hijos de Bradbury, a un nuevo episodio de Subrayarte. Esta vez nos hemos trasladado al corazón de Asturias, el Monsacro, a 12 aproximadamente kilómetros de Oviedo, y vamos a realizar la subida a la montaña para ver las capillas del Monsacro. Historia, arte, un cúmulo de sensaciones, de experiencias que hoy vamos a tener el lujo de compartir con nuestros invitados. Francisco Díaz Otazu, bienvenido a Subrayarte, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bienvenido. Francisco nos va a acompañar con la gente que ha traído para acompañarnos también hoy. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un día, la verdad es que no voy a hablar muy pronto, pero no hace mucho calor, así que a ver si podemos llegar sin la lengua afuera, ¿no? Porque si no sería un poco difícil hacer el programa. Francisco, ¿qué nos vamos a encontrar? O mejor dicho, ¿qué nos estamos encontrando ya en la subida al Monsacro hasta llegar hasta allí? Bueno, pues el Monsacro es el centro justo exacto de Asturias. Yo les invito a que pongan las coordenadas de Cabo Peñas y de la Braña del Pajares y sumen la longitud y latitud y dividen por 2 y estamos en el Monsacro. Eso es una casualidad, pero no hay que darle otra lectura. Pero sí es verdad que hay una cierta geografía sagrada en la que la religión cristiana se superpone a las creencias anteriores y no hace falta acudir a ninguna filología para explicar que el monte sagrado es Monsacro. Y aquí se reúne la historia, la naturaleza, la religión, como en otros muchos puntos del país, y es un privilegio que invito a venir siempre que se pueda. No hace falta tener una condición física formidable, el camino es seguro, pero sí es inclinado. Estamos yendo desde los llanos, donde se deja el coche, puesto que sería la entrada sur, a través de Morcín. Hay alguna otra subida más afinada que ya podría ser más estrecha. Entonces, y si se viene un todoterreno, tiene que ser 4x4 y no se venga en día de lluvia. Es una medida de seguridad.
pero lo principal es que vamos a encontrarnos el escondite, el reducto de las reliquias de una colección que es de las mayores de la cristiandad. Seguramente si quitamos Roma, sería la más valiosa en la mentalidad medieval de la que nos vamos a hacer una pequeña inversión. Y todo eso al lado de Oviedo. O sea, yo estoy seguro que mucha gente de la que vivimos allí no sabemos que tenemos este tesoro al lado. Es habitual desconocer lo que está más cerca de cada uno. Eso no es, siempre se dice que también nadie es profeta en su tierra y todos vamos de turistas y no vemos a lo mejor la catedral de nuestra ciudad. Bueno, pues es importante saberlo, pero en cierto modo el origen de Oviedo, en el sentido simbólico, para ser una nueva Toledo, que es una nueva Jerusalén, es una traslación que viene de este humilde y escondido monte, que es las reliquias que van a dar prestigio cuando Oviedo ya puede ser defendida de los musulmanes, porque antes no, y entonces había que tener las cosas escondidas en una montaña. Hay precedente anterior a la Reconquista, como veremos, hay un relato de Santo Toribio que veremos en eso. Exacto, que lo vamos a ver, y es un sitio lleno de historia, pero también lleno de arte, donde muchísimas culturas confluyen en un escenario totalmente natural. Vosotros, chicos, bueno, Julia, tú como historiadora también del arte, estarás encantada de aunar lo que es el paisaje natural y el arte. A mí eso es algo que me llama muchísimo la atención de Asturias, ¿no? Tengo muchas ganas de verlo. Bueno, pues no vamos a perder más tiempo y vamos a subir ya al Monsacro, acompañados de nuestros invitados de hoy, así que nos vemos arriba. Muy bien. El camino está marcado por las estaciones del Vía Crucis, unas pinturas grabadas en la piedra que acompañan todo el recorrido. Al principio parecen discretas, casi escondidas, pero según vas avanzando se convierten en referencias inevitables. Te obligan a detenerte, a mirar. Cada estación muestra un momento de la pasión y a la vez se mezcla con el esfuerzo físico de la subida. Tú subes, sigues el camino y en imágenes Cristo carga con la cruz. Es inevitable hacer la comparación, el peso, la fatiga, el sacrificio. Bueno, chicos, pues estamos a medio camino en la ascensión de esta increíble montaña. Tenemos unas vistas ahora mismo espectaculares y bueno, hemos encontrado aquí a unos viejos amigos de Asturias que nos están dando la bienvenida, ¿no, Francisco? En efecto, no son asturcones, son caballos de carne un poquito más gordos, pero igualmente tienen la belleza natural. Estamos en la collada, que la collada es el paso a dos vaguadas, como hay una metáfora con el cuello. Es a escala pequeña como un puerto. Si se prolongara, es la canga, la collada o la canga es el centro de un yugo. Fíjense entonces, Cangas de Narcea y Cangas de Onís, que es un lugar bajo entre montañas. Eso es. Bueno, pues cuando nos digan el collado ya sabemos que es un paso. Vamos a descender, y es una pena perder altura cuando hay que luego recuperarla haciendo montaña, pero vamos a descender a lo que llaman en Asturias a veces un jou. En geografía suelen llamarlo con la palabra dolina, que es como un embudo que baja y que se chupa el agua. Estamos en un sitio de piedra caliza que hace que falten las fuentes, en gran medida siendo un sitio húmedo. Recomiendo traer agua para hacer la excursión porque no encontraremos como en otros lugares. Forma parte de la porosidad del terreno, que es la característica de todo el interior y el oriente de Asturias, que es muy rico en cuevas también. Y de camino a nuestro cielo, nos encontramos nuestra primera joya del románico tardío del Monsacro,
la Ermita de Arriba, o también conocida como Ermita de Santiago. Isco, hemos llegado por fin ya. Hemos llegado por fin, un día adecuado porque no hemos sudado demasiado. No, la Está verdad es que no. el sol justo. Y estamos en un lugar de significado muy relevante. Pero comenzamos desde fuera, vemos una capilla octogonal, que eso alude a Jerusalén. No es monopolio de los templarios como algunas, hay otras más, por ejemplo, tienen ustedes en Segovia una de los sanjuanistas, tenemos en Eunate otra en el Camino de Santiago, pero ese 8 tiene un significado bíblico. Son los 7 días de la creación más el octavo de la escatología, del final de la historia de la vuelta de Jesús, y a la vez las bienaventuranzas son 8. Entonces, a la vez está el Antiguo y el Nuevo Testamento en esa forma central, que a diferencia de la mayoría de las iglesias basilicales, pues tiene esa otro género. Y en este caso está custodiando un pequeño pozo, una pequeña oquedad, que sería generoso llamarlo cueva, que fue el rincón del ermitaño donde seguramente se custodiaron importantes reliquias. En 2 fases. Hay una primera que la leyenda nos cuenta que Santo Toribio de Astorga, hablamos del siglo V, unas reliquias que vinieron huyendo de los persas, no existían todavía los musulmanes, Cartagena, Toledo, Sevilla, y entre las que estaría el Lignum Crucis. Ese Santo Toribio de Astorga es el mismo que el de Liébana. Es posible que pasara por aquí, es un escondite natural en una época en que él combatió a los Priscilianos, sus seguidores, y un rey, Teodorico, un rey opuesto por razones heréticas. Pero lo fundamental y sí documentado son las reliquias que se esconden de los musulmanes en el siglo VIII. En este lugar, que es una montaña remota, con un gran control visual y donde por consiguiente se puede esconder algo y defender en el peor de los escenarios. Vamos a ver un momento por fuera el lugar que hace irregular la planta octogonal porque pretende, digamos, en una hornacina incluir el lugar a custodiar, cuya tierra incluso era considerada milagrosa por los vecinos de la región, y luego vamos a entrar a ver el interior muy brevemente porque la importancia no implica tamaño en este caso. Decía que la capilla no se superpone con regularidad, sino lo que hace es custodiar la entrada del pozo, porque así tiene que adaptarse al terreno. Sigue con la puerta mirando al oeste, en una tradición de haberse, como veremos en la iglesia, en la capilla de abajo, en el concepto de orientar busca que, si es posible, el altar mire a Jerusalén, al este. Pero en este caso la centralidad reduce mucho ese significado y el altar puede estar en el centro perfectamente. Hemos visto entonces lo que es muy bien conservado, estamos hablando del siglo XII, románico tardío. No tiene que ver, pues, la capilla que vemos ahora con lo que había en el momento de la custodia de las reliquias, más que el lugar, porque esto es en la época del rey de León, Fernando II, su hermana era Urraca, que era asturiana, la medio hermana, pues hacen una donación para sustentar unos señores, unos monjes que había, uno de ellos se conoce el nombre, se llama Rodrigo Sebastianiz, y que custodian y defienden. Son los que dan lugar vamos, como leyenda, que eran los supuestos templarios. No está nada documentado que lo fueran, pero desde luego eran gente, un noble, que de mayor a ermitaño, llegado el caso, también si hacía falta defenderlo por las bravas, sabría. Esto es un poco, estamos hablando en este caso siempre del siglo XII, 1150 y tantos, la donación y la descripción exquisita. Pero la tradición es que la traslación de lo que aquí había oculto, que está en el arca, vamos a verlo en el arca santa que baja a Oviedo, el arca actual, adorna la de interior con plata, la que había, que es mucho más antigua y que vendría de Tierra Santa, pues tenía, entre otras cosas, el sudario de Jesús y una serie de reliquias apostólicas, etcétera, que, aunque no sean todas verdad, no responde a esa inflación de los cruzados, que todo, no, es mucho más antiguo, está perfectamente documentado. O sea que no tan solo tenemos el Lignum Crucis, sino que eso lo tenemos, está el sudario de Jesús. Ese no es motivo quizá para hoy, pero coincide de una manera asombrosa con la Sidona de
que está en Turín, Ujú. con elementos atómicos, etcétera, que sería extenso, y varios otros elementos relativos a los apóstoles que habrían ido dando los patriarcas, primero a Toribio y a otros en huida, siempre en la zona opuesta donde era el ataque. Si el ataque era de Oriente, pues se refugiaba en el extremo occidental del mundo conocido, que debe ser Asturias y Galicia. Vamos a entrar dentro de nuestra hermosa capilla. Vamos allá. Esto es un momento mágico, tengo los Un pelos momento así, ¿eh? importante para entender su singularidad. Suraya Artitos, ¿Eh? empezamos a hacer un viaje en el tiempo y al pasado, y sobre todo a un sitio tan aislado como este, donde vamos a aprender tanto, que nos va a contar aquí Francisco. Es algo privilegiado. Vemos, o sea, el románico tardío y la punta hacia el gótico, pues nos da una pista hacia finales del siglo XII. Eso es una pista genérica que nos interesa menos que la antigüedad del lugar y del suelo. Aquí está el pozo y la cueva. Por eso tenemos un altar, en este caso moderno, que no está justo en el centro, ni tampoco es el natural que hace ábside a modo de cabecera, que es aquí. Entonces, aquí se acerca lo más posible al lugar donde estuvieron escondidas las reliquias, hasta el punto que las tierras eran llevadas como elemento de sanación cristiana, en un contrapeso a el cardo, que tiene una tradición pagana más, vamos a decirlo, más de carácter supersticioso o simbólico. Más ritualístico, ¿no? El cardo tiene forma solar y entonces, bueno, pues es un símbolo y está en el escudo de Escocia y eso, pero ha sido sobrevalorado en los libros con respecto a la devoción popular, que la devoción popular está en el pozo, y aunque la festividad haya sido absorbida por nuestro Señor Santiago el 25 de julio, que es la fiesta principal del lugar. Entonces, aquí tendríamos al obispo y al Santo Toribio, ¿no? Santo Toribio, que es el encargado de llevar todo este bagaje. Que habría pasado por aquí, y si no es así, como dice, si non è vero e ben trovato a los efectos, entonces directamente tampoco sería un grave quebranto para la fe cristiana que el Linum Crucis, la madera más grande de las que hay. Por cierto, ciprés del Líbano. Es un ciprés del siglo I en la madera y del Oriente. El lugar tiene ese carácter sacro. Porque estábamos hablando de las reliquias, que fue algo así como el corazón de la cristiandad a punto de perecer. Para el mundo medieval, que la religión era todo. Pero además las reliquias son una comunicación entre lo material y lo espiritual. Tiene un carácter, por eso pueden a veces desembocar en un exceso, en algún caso, de tipo, un exceso que otros iconoclastas, por lo tanto, puede llegar a burlarse. Pero es algo como una comunicación, como un puente. Y además, en un sentido amplio, prestigia una comunidad, un reino, una ciudad, hay que hasta se robaran y fuera un importante botín, y en algún caso incluso entre las parias o los regalos de un rey árabe, un moro, sabía que a los cristianos les hacía mucha ilusión y se los ganaba con ello. Bueno, pues tenemos entonces la colección del arca que está en Oviedo. Si me permites, Francisco, Sí. en la labor de documentación me he dado cuenta de que las reliquias, había versiones que se repartían la llegada a Asturias, por ejemplo, por parte de Santo Toribio en el siglo V, pero también por el norte de África y por Toledo, de la que venían de Jerusalén. Claro, Toledo era el centro geográfico y del mundo de la monarquía goda. Entonces, la ruta natural de cualquier reliquia, como cualquier otro mensaje, sería siempre el norte de África, Alejandría, Cartago, Cartagena y Sevilla, Toledo. Eso sería la ruta natural. En algún caso puede haber sido Mérida. Y todo eso se refugiaba al norte. Entonces, lo que no se escondió, hay un paralelismo que sería San Lorenzo, el Cáliz y San Juan de la Peña, un cierto paralelismo. Son lugares escondidos, ocultos, remotos, altos y que van a tener un matiz sagrado. Otra cosa es que, porque además de ese elemento de escondite, reducto, un ermitaño busca algo que huye, digamos que pueden ser hasta islas en algunas otras tradiciones. Un beatusile total. La geografía tenía cierto matiz sacro para el mundo pagano, y entonces el mundo cristiano conquista todo lo que puede aceptar y no le resulta aberrante, y porque eso santifica lugares donde ya había
algún elemento pagano. Aunque aquí no hay exactamente un dolmen debajo, hay tierra, hay roca viva, sí veremos en la majada todavía túmulos. Sí, todavía en los 50 se podían túmulos y se han encontrado un par de hachas del final del Neolítico, para darnos cuenta que aquí siempre hubo algún poblamiento muy ocasional, de verano, pastoril, y como lugar bonito, remoto, defendible, pues igual fue a lo mejor cementerio o lugar sacro, y los cristianos absorben, como lo van a hacer en tantos sitios. De hecho, hay un relato común que se cumple con la ermita de la Magdalena, pero lo encontraremos en el acebo y en tantos sitios, que es que las gentes no eran tontas y querían hacer la capilla en un sitio más cerca, más práctico, incluso por los materiales. Y empiezan a trabajar y por la noche aparecen en el sitio que tiene que estar. Vuelven y a las 7 otra vez se ven porque la Virgen quería que estar en tal o cual sitio. Sí, se repite. La versión de María Magdalena. Sí, la hay en muchos sitios, en ambos casos, en la Magdalena, pues porque es el lugar. Y el lugar puede ser, es ese lugar dominante, digamos, pues apetitoso en el sentido visual, no del punto de vista constructivo ni de servicio religioso. Es otra cosa. Responde a sacralizar la geografía, que en este caso se une con el hecho de que es verdaderamente el escondite, el reducto final de un material tangible que lo que hace es a la vez símbolo de la religión y de la civilización cristiana que ellos defendían y estuvo a un tris de desaparecer. Entonces, de algún modo, este es un lugar muy defendible. Aunque hoy tenemos un poco de gris, vemos que con una altura no demasiado alta, 1054 metros, se ve todo alrededor. Entonces, este lugar no puede ser atacado sin saberlo con bastante antelación. Entonces, unos pocos hombres podrían perfectamente acumular piedras y unos troncos. En el pasado había más tejos, había más árboles que ahora, y preparar una luz a los que venían por el único camino. Con lo cual, y en su caso, otros podían llevarse por el lado opuesto lo que hubiera que salvar. De manera que hay algo práctico, aunque nosotros no tengamos esa mentalidad tan profundamente religiosa que tuvieron nuestros antepasados de un modo u otro todos, ¿no? Y es reducido, ¿no? Estás aquí porque la cueva de verdad es esa. Es esa la cueva. La cueva es esa, no podría tener un chamizo que hiciese, pero la cueva es ese agujero, lo que puede estar un poco más colmatado, y ahí, aquí tenemos hasta un pequeño Belén que han puesto en Navidad, y no es nada, merece la pena, ¿de acuerdo? Entonces aquí hubo poblamiento de una poca gente, continuado tanto en prehistórico como en la Edad Media, una muy pequeña comunidad porque aquí nos separa en el invierno y hubo una fuente que ahora no aflora, se ha perdido una fuente. También es importante porque el agua es decisivo para este terreno. Entonces merece la pena, es más fácil. Esto se cerró porque alguna vez entraba una cabra, entraba en la iglesia. Entonces hubo que cerrarlo para separar lo que es el templo de la cueva, que sin embargo no sea otra doctrina, pues lo hubiera incorporado del todo, pero se ha preferido hacer así. Y de ahí esta irregularidad con respecto a la construcción. Vemos los contrafuertes originales y una segunda fase. Esto es una que está oculto de algún modo, pues algunos de los 8 contrafuertes. La mampostería es realmente brillante. Sí, hay que pensar que lo que es lo enorme esfuerzo que supone, hemos subido simplemente, aunque hubieran allanado un poquitín el camino con tierra para poder traer una mula con 80 kilos de piedras, el esfuerzo de tener que ponerlo aquí y no un poco más abajo es extraordinario. Es equivalente a una ciudad hacer una catedral. Es un esfuerzo grande que hicieron los aldeanos de la comarca, y a lo mejor pues les llevó décadas. A lo mejor el que comenzó no lo vio acabado, pero era un esfuerzo porque el sitio era obligadamente aquí. Es demoledora en Asturias, en algún caso. Entonces, así como en San Juan de los Prados se ha hecho una restauración extraordinaria, en San Miguel de Lillo nos queda algo. Aquí habría alguna pintura evangélica, y seguramente San Miguel, por ejemplo, que era la devoción particular de la corona de Asturias, en concreto, la misma de la capilla del castillo de Gauzón, por ejemplo. Pero todo eso se ha perdido, se conoce porque a lo mejor hace 70, 80 años ya había fotografía y todavía quedaba un poco.
Bueno chicos, bajando la Majada encontramos la ermita de la Magdalena, nuestra siguiente parada, donde vamos a hacer un pequeño comentario exterior y enseguida pasamos a ver el interior. Francisco, ¿qué podemos encontrar aquí interesante con estas impresionantes vistas? Bueno, la ermita de la Magdalena cierra por el lado norte la Majada directamente. Tiene una planta de nave simple, una planta de nave tradicional como cualquier otra iglesia de un pueblo de Asturias, y mira al oriente también como corresponde el altar, mientras que la entrada no está al oeste, a los pies del cuerpo de Jesús, por decirlo simbólicamente, porque mira en línea recta a la capilla de arriba, en la que habría una procesión anual, que desapareció hace mucho tiempo. Que se acaban en procesión, ¿no? Se acaban en procesión según al santo que hubiera. Si ya era Santiago el día 25 de julio. Esa procesión yo ya no la conocí, está recogida en algún libro costumbrista antiguo. Entonces, indicar que estuvo, a diferencia de la capilla de arriba, que siempre estuvo custodiada y aquí llegó a estar abierta del todo y entraba el ganado y quedó abandonado en gran daño de los canecillos, la humedad, los restos de pintura que pudiera haber. Es importante para darse cuenta el hecho, pero hace un conjunto muy interesante como si delimitara un ámbito especial. Recordemos que en esta Majada hubo esos túmulos sagrados, digamos, de los enterramientos prehistóricos, y luego fue el lugar de la fiesta laica posterior a los ritos religiosos. Tenemos presente que fue robada incluso la imagen. La imagen, vamos a ver si la encontramos hoy, que espero que sí, pero está amputada porque fue robada y fue quemada en los años 30. Bueno, apareció en Llanes y lamentablemente pues no tenemos la conservación que quisiéramos. Pero aún así es un poco mejor porque que el uso de una ermita corriente, porque el abovedado no es solo para el ábside, sino que no tiene entablamiento, sino que tiene un cierto abovedado toda la nave. Eso es un puntín de riqueza con respecto a lo que sería otra ermita de carácter rural simplemente en Asturias, y siempre es un poquitín posterior, pero igualmente estamos cerca del 1200, a finales del siglo XII o principios del XIII. Nos comentábamos antes que el otro día hablábamos de las iglesias de Santa María de Naranco y San Miguel de Villo, que sería la parte totalmente contraria, el pre-románico, y aquí ya estamos, como efectivamente ha dicho Francisco, en un románico más tardío. En efecto, como curiosidad, entre el palacio o iglesia, porque hay una tesis doble al respecto de Santa María de Naranco y San Miguel de Villo, hay una estancia sagrada exacta, que es un estadio. El estadio es una unidad de medida, pero que tiene un carácter canónico. Su origen es lo que alcanza una fecha. Exactamente, pero sin embargo nosotros aquí estamos delimitando digamos, el ámbito útil de la Majada. A eso responde, y una cubre el punto a lo que era donde estaba y el otro lugar pues es el comienzo de la caída norte, que mira al otro lado. Incluso en un sentido de atalaya o de vigilancia, pues solucionaba muy bien un lugar que pasaba a quedar visualmente muy bien defendido. Veamos a ver. Pues nada, esto es súper antiguo. Bueno, la Magdalena se identifica por el pelo largo y rizado. Se supone que con ellos lavó y secó los pies de Jesús en una escena determinada del Evangelio. Está muy deteriorada por ese robo, que además, una vez no pudiendo comercializarla, parece que se empezaron a quemarla cuando fueron capturados los ladrones. Está en disposición de Magdalena Penitente. Creo recordar por la iconografía clásica que deberías tener un crucifijo, ¿no?, en la mano. Sí, la verdad que lo hemos amputada del todo, y es una devoción que en Asturias se repite bastante. Por ejemplo, la parroquia de Cangas de Narcea pues es la María Magdalena, por ejemplo. Entonces, indicar solamente la curiosidad de que la puerta mira a la otra capilla y no está en la entrada, como sería lo lógico, porque cuando el 90% de las iglesias latinas, no del mundo oriental europeo, tienen forma de cuerpo. Con la cabeza es el ábside y sería Jesús. Entonces al entrar se hace como un recorrido simbólico no tan
imponente como el que mueve un antiguo templo egipcio. Pero en este caso no por esa razón. Y tenemos un adintelamiento que vemos que empieza a superar el medio cañón con un inicio de apuntado. Ya tenemos una cierta pista del momento. En otros lugares sería solo la hornacina del ábside y el resto sería... Igualmente tenemos las andas de una virgen. Esta es una, yo creo que esta virgen es una inmaculada por el Sí, es corazón. una inmaculada. Sí, es una inmaculada, sí. Estaba echando en falta, buscaba si había quedado alguna imagen de Santa Catalina de Alejandría, que no lo está. Santa Catalina la reconocimos porque le ponen una rueda dentada, fue el instrumento de su martirio. De su martirio. Entonces una especie de gran rueda con clavos o similar. Pero aquí no la tenemos y puede sospecharse que hubo pinturas y la humedad se la cargó y la restauración bastante hace. Pero recordemos que en el pasado entraba el ganado, aquí se escondía, era cuadra gratis para algunos vecinos y eso, claro, bastante hizo con que se recuperase de algún modo dentro de la pobreza. Claro, a la disposición rectangular Estamos, lo que sí, daba facilidad al ganado para... Eso es, pero recordemos la posición, esto es la cara norte y miramos al oeste y al este y de algún modo buscando eso, el oriente, Jerusalén. Eso sería un poco la idea. El lugar está muy bien definido. Desde el punto de vista constructivo está roca viva y costó más trabajarlo. Y no hay en el fondo ni enterramientos que sea aquí, ni dolmen y similar, porque no es simplemente la raíz, la roca viva. Y esto es un poco el conjunto, que su valor está muy por encima de lo que es humilde, es pequeño, pero está muy por encima porque nos da un poco esa pista del cristianismo, digamos, y del embrionario reino de Asturias que tanta guerra dio, luego creciendo a lo largo de la historia. Es un poco la abuela de España, en un sentido. Tenemos ahí una saetera también, muy curioso, como ese estilo que oprime, ¿no? Y que luego el gótico pues se encargaría de abrir, porque al fin y al cabo, lo hablábamos el otro día también, había una intención espiritual en ambos sentidos, tanto en la parte del románico como en la parte ya más de apertura del gótico, ¿no? Que se quería simular como el reino de los cielos, ¿no? Efectivamente, hay el ascetismo y el temor en una primera fase medieval, a la que le sustituye la mística y la elevación, cuando también la vida no es tan extremadamente azarosa como podía haber sido una persona, la vida normal no solo un campesino pobre del mundo antiguo, era tan azarosa, la mortalidad tan enorme, que todo era un temor y un castigo hipotético. Entonces, hay una lógica, la arquitectura y el arte pues es un mensaje que también responde a una sociedad y a una cultura. En este caso, pues una evolución natural que no tiene algún secreto guardará, pero vamos, que se puede acceder a él. Por supuesto, el arte al servicio de la religión y de la sociedad, por supuesto que sí. Bueno, Francisco, pues después de este viaje apasionante en el tiempo aquí en el Monsacro, donde invitamos a todos los asturianos, españoles y gente internacional que venga a descubrir esta pieza de historia, me gustaría también que me hablases un poco así para cerrar, para concluir ya, de las peregrinaciones y fiestas que siguen vigentes hoy en día y todas las romerías que hay en esta zona. Sí, las actividades también. La fiesta fundamental tradicional que se mantiene es el 25 de julio, que vienen caballistas, todoterreno, a pie, viene mucha gente, hay una fiesta importante, el Día de Santiago. Además, hay el Día de la Magdalena, es el 22 de julio, y hay peregrinaciones diversas, no solo los marchistas, que vienen cualquier día del año, recomiendo que no sea muy invernal por la cuenta que nos trae. Ahí está el Via Crucis, con esas 14 paradas que imita el camino final de Cristo al Calvario. Entonces, bueno, pues está de forma muy bonita recogida en este monte. Es todavía más experiencia inmersiva, ¿no? De lo que fue esa subida al Calvario, ¿no? Porque da la impresión de que al final subes y de que te van marcando esas estaciones y vas como acompañando como a Cristo, ¿no? En cierto, además, primero que el esfuerzo ya es en sí pues un ofrecimiento. Hay un camino además de Camino de Santiago, el camino de Liébana, el camino libaniego, que empieza, bueno, pues justo a la mitad está la subida, que se hace en poco más de 2 horas, sin un esfuerzo muy grande. Y es un esfuerzo que se puede ofrecer con una motivación religiosa, pero no es imprescindible. Hay alguna tradición secundaria, como puede ser
el cardo, que tiene esta forma sólida, pero esos son residuos de supersticiones inofensivas, ¿eh? Y además es muy de destacar una fiesta que se hace en torno a San Mateo, este año será el 19 de septiembre, que es la carrera, el trail de montaña muy duro, que salen de Morcín, suben, pasan por aquí y se baja hasta entrar en la entrada, es en la Catedral de Oviedo. Conmemora y divulga el traslado de la reliquia. Entonces se hace una traslación en la que el rey Alfonso II, con gentes vestidas de la Edad Media hasta donde se puede, pero ha llegado a entrar con caballos en la plaza de la catedral, y un arca copiada exactamente a la vista, lógicamente sin peso ni reliquias, es llevada y recibe la bendición en el lugar en la que luego se entregan los trofeos a los corredores, que hay diversas categorías de edad, de mujer, etcétera, y por grupo suele ganar el ejército. Ha venido hasta la Legión Francesa alguna vez, quiero decir que vienen equipos algunos bastante bravos, pero de algún modo es una manera también de vincular un deporte que busca, como es la carrera de montaña, con el traslado de las reliquias, en las cuales no se entendería ni la Catedral, ni Oviedo, ni el Reino de Asturias, y por eso, en un sentido muy amplio, el linaje de España, de los reyes y de toda la proyección que es la Reconquista. O sea que encontramos todo un imaginario de actividades vigentes hoy en día que siguen esta tradición tan bonita de subir al Monsacro y de recrear todo esto del pasado, ¿no? Efectivamente. Entonces quedan invitados cualquier persona que venga a Asturias. Los asturianos, por supuesto, hay que subir, pues una vez en la vida por lo menos, a las ermitas a ver el pozo del Santo Toribio. Hay que venir. Muchísimas gracias, Francisco, no solamente por acompañarnos, sino también por abrirnos estas maravillas y por toda la explicación, toda la sapiencia, al fin y al cabo, que has demostrado tener sobre el tema. Y nada, te prometemos que volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Subrayarte, donde te queda todavía mucho arte románico, mucho arte en general por descubrir. Así que ya sabéis, hijos de Bradbury, permanecer alerta. ¡Hasta luego!